Bienvenido, bienvenida. Durante varias entregas breves vamos a ver lo básico de cómo se programaba en los años 80 en lenguaje BASIC y lo haremos usando un Amstrad CPC. En esta primera entrega vamos a tener una toma de contacto, vamos a ver qué era eso de los Amstrad CPC y cómo eran los equipos de 8 bits de la época, y a escribir un mensaje de Hola Mundo, el típico primer programa que se hace en casi cualquier lenguaje de programación. La primera pregunta y quizás la más importante, ¿esto sirve para algo? Pues la verdad es que no, desde luego no para algo que dé dinero. Me refiero a que si quieres aprender a programar algo aprovechable hoy en día, sea mejor que empezaras con un lenguaje como Python, que es un lenguaje fácil para comenzar, o con un lenguaje como C Sharp, que es un poco más complicado para empezar, pero a cambio su sintaxis se puede aplicar a otros muchos lenguajes. Lo que aprendas en C Sharp lo puedes aplicar con pocos cambios a Java, a JavaScript, a C, a C++, a PHP, a otros muchos lenguajes. De modo que si sigue va a ser básicamente por curiosidad histórica, por el hecho de tengo un ordenador en un armario, quiero probar un emulador, quiero conocer juegos de la época, pero no esperes que sea algo que te dé de comer, simplemente un entretenimiento. ¿Qué es eso del BASIC de los 80? Pues la idea está en que nos encontramos cuando comenzaron los ordenadores domésticos, cuando la informática comenzó a llegar a las casas. En esa época había ordenadores de 8 bits y entre ellos podemos destacar, por ejemplo, por una parte el Sinclair ZX Spectrum. Es un equipo que se lanzó en 1982, que tenía 16 o 48K según la versión, y del que se vendieron la broma de 5 millones de unidades. El Commodore 64 era más popular en Estados Unidos que en Europa, también es del año 82, un poco más tardío, tenía 64K de memoria a cambio de ser más caro, y se vendieron más de 12 millones de unidades. Fue durante mucho tiempo el modelo más vendido en la historia de la informática hasta que llegó la Raspberry Pi y le desbancó. Tenemos también, por supuesto, el que nos ocupa, la nuestra CPC, que se lanzó en 1984, que tenía versiones con 64K o con 128K. Tenía ciertas peculiaridades como que venía con o una disquetera o un lector de cassettes incorporado y el monitor incorporado. También se vendió mucho, llegó a cerca de 3 millones de unidades. Otro contendiente muy interesante era la gama MSX. Se lanzaron en el 83, había equipos desde, en realidad menos, pero bueno, lo habitual era que estuvieran entre 16 y 64K. Tenían gráficos muy razonables, tenía sonido muy razonable, y hubo versiones posteriores, los MSX2 hasta los MSX Turbo R, que permitían memorias hasta 512K. Insisto, en equipos muy interesantes, pero quizás un poco menos extendidos en Europa y en Estados Unidos que los otros. Eran equipos muy populares, sobre todo en la zona de Japón. Y por supuesto hubo muchísimos más. Estaban la gama Dragon con el 32 y con el 64, estuvo el Oric 1 y su sucesor el Oric Atmos. En Inglaterra fue también muy popular el BBC, especialmente el modelo B, que se usaba mucho en escuelas y demás para aprender informática. En Estados Unidos se lanzó el Apple II, el que pegó el gran boom de Apple, porque fue el que ya se empezó a vender a las masas. También Tandy tenía el TRS-80, el Color Computer, el Texas Instruments tenía el 99 4A, Atari empezó a lanzar equipos que eran primero consolas, pero luego ordenadores completos que se podían programar en BASIC, además de permitir jugar a juegos en cartucho, como el 400 y el 800, y luego la gama XL. Por supuesto hubo mucho más después de estos, empezaron los equipos de 16 bits, los de 32 bits, pero estos fueron quizás los más representativos de la época de mediados de los 80, los equipos de 8 bits. Y entre todos ellos, ¿por qué los Amstrad CPC? Pues básicamente, por una parte porque era un equipo muy equilibrado. Eran fáciles de manejar. Por ejemplo, el hecho de que ya tuvieran un cassette o una unidad de disco incorporada hacía que no hubiera que depender de cassettes externos o de conectar y quitar una unidad de disco. El hecho de tener un monitor incorporado permitía no necesitar robar una televisión en casa. Puedo usar el ordenador independientemente de que el resto de la familia estuviera viendo la tele. Además, comparado por ejemplo con el Spectrum, el teclado era muy razonable, no solo que tuviera un buen tacto, sino que además en el Spectrum cuando se pulsaba una tecla aparecía escrita una orden entera. No era difícil porque esas teclas aparecía escrito en ellas lo que iba a aparecer, pero eso se complica en un emulador, porque esas órdenes no serán tan evidentes en un teclado actual. Además, los Amstrad, comparado por ejemplo con los Commodore 64, eran equipos fáciles de programar. Los Commodore 64 tenían unos gráficos muy interesantes, tenían un sonido muy interesante, pero no eran accesibles desde BASIC. Había que hacer auténticos malabarismos para hacer programas nuestros que aprovecharan esas capacidades. En Amstrad no, en Amstrad casi todo era accesible desde BASIC. Quizás no a la máxima velocidad posible,
pero se pueden hacer cosas muy interesantes desde lenguajes fáciles de entender. Otro punto a su favor, comparando por ejemplo con los MSX, es que ya no hay copyright en las ROM, de modo que un emulador se puede distribuir sin problemas, porque la propia Amstrad dio libertad para que esas ROM se pudieran distribuir, con lo cual encontrarás muchos emuladores en muy distintas plataformas. Y por supuesto, en mi caso hay un motivo adicional que es la nostalgia, el hecho de que el Amstrad CPC fue mi primer ordenador personal. ¿Y cómo se usa un Amstrad CPC? Pues un par de alternativas. La alternativa más evidente es si tienes un equipo real, cosa que es muy poco habitual hoy en día. Si encuentras uno en casa de tus padres o de tus abuelos, podrías encenderlo y manejarlo. Es mucho más habitual hoy en día usar un emulador, que te permitirá de cualquier equipo moderno con un sistema operativo moderno tener sensaciones muy similares a las que daban aquellos equipos de hace casi 40 años. Entre esos emuladores habrá emuladores web, como el CrocoDS, como el CPC Box, como el Roland. El problema es que en ocasiones esa página web va muriendo, verás que alguno de ellos no está accesible ya. En principio, en cada entrega te iré enseñando algún emulador distinto. En esta primera usamos el CrocoDS. Hay emuladores que son multiplataforma, que hay versiones para Windows, para Mac, para Linux y para otros sistemas operativos, como es el caso de Caprice. Y hay otros que son específicos de cada plataforma. Por ejemplo, en Windows hay muchísimos. Quizás dos de los más destacables, porque siguen funcionando razonablemente bien en equipos modernos, son el WinApe o el WinApe y el CPCE. Insisto, iremos manejando alguno de ellos. Pues como toma de contacto, esta es la apariencia de CrocoDS, un emulador que inicialmente nació para la Nintendo DS, pero del que hay versiones para otros sistemas operativos y una versión web. Aquí tienes la dirección y la tendrás también en la descripción. La idea está en que yo desde aquí ya puedo empezar a teclear cosas con el teclado de mi ordenador actual. Y también podría usar el ratón para hacer clic en cada una de las teclas. Eso tiene la ventaja añadida de que ciertas cosas que ahora están en teclas distintas, puedo ver dónde estaban. Aún así, si no me hace falta, sea porque no voy a usar teclas especiales o sea porque las recuerdo, siempre puedo ocultar ese teclado y entonces la pantalla se ve más grande. En mi caso voy a borrar todo eso con la tecla de retroceso del ordenador anfitrión y vamos a hacer nuestro hola mundo, nuestro escribir un mensaje en pantalla. Para eso en la mayoría de lenguajes de BASIC se usaba el orden print. Entonces yo tecleo print, va a dar igual si lo hago en mayúsculas o en minúsculas. Verás que las comillas están en mayúsculas 2, igual que en un teclado actual, con lo cual yo tecleo mayúsculas 2. Vamos a esconder el teclado para que se vea la pantalla entera. Y aquí pongo hola mundo. Y cuando pulse intro, el ordenador va a procesar esa orden, va a ejecutarla, con lo cual me va a mostrar ese mensaje en pantalla. Ahí tenemos nuestro hola mundo, nuestro primer contacto. Realmente eso todavía no es un programa, solo es una orden. Con lo cual en la siguiente entrega veremos la diferencia entre un programa y una orden individual y veremos cómo se crean programas a partir de varias líneas. Cómo teclearlos, cómo lanzarlos, cómo ver su contenido, cómo intercambiar el orden de líneas o añadir líneas entre otras existentes.